está Carla Tenorio, muchos saludos Carla. Baby 9, muchos saludos. Mirna, buenas noches, bienvenida. Que hoy vamos a tener un compartir súper lindo con la doctora Paula Andrea y es cómo nutrirnos cuando ya estamos en la fase del climaterio. Y en este mes de mayo, mes de la vida, mes de la llegada de la lluvia, mes en que se celebra la madre en Nicaragua, pues quería hablar sobre este tema. Así que bienvenida, vamos a ir esperando que se conecte la doctora Paula Andrea para ir empezando. Si tienen preguntas, las pueden escribir ahorita o al final, porque vamos a tener una buena sesión de preguntas y respuestas, ahí es donde más aprendemos y más compartimos. Gracias, Carla. Muchos saludos hasta allá desde El Salvador, cerquita estamos. Vamos a ver, vamos a ir esperando. Aprovecho nada más para dar unos anuncios. Uno de ellos es que ahorita en este mes de mayo es un mes súper lindo también para regalarnos plantas, para regalarnos vida, y Vivero Nambume tiene plantas maravillosas, súper diversas, que las venden en diferentes puntos de Managua, o también pueden hacer un paseo súper bonito a Carazo, al vivero, y visitarles, porque tienen infinidad de productos que ellos también producen. Y por ejemplo tienen muchos alimentos maravillosos, hacen tortillas, hacen atole, hacen bebidas, hacen frescos y hacen también mezclas de cereales que ellos producen, así que si se pueden dar una vuelta, háganlo. Y el otro avisito que siempre me gusta hacer es el de si pueden apoyar a la asociación en Nicaragua Rescatando Huellas, que ellos recogen perritos callejeritos, gatitos y gatitas también, y los ayudan. Entonces háganlo, cada pesito cuenta, cada libra de alimento cuenta, y todos los meses se las ven difíciles para llegar a poder alimentar a la cantidad de perritos y gatitos que han recogido. Ahí está Fran, saludos Francisco, bienvenido. Vamos a ir esperando que se conecte la doctora Paula Andrea, porque hoy vamos a hablar sobre nutrición para el climaterio, cómo nutrirnos súper bien. Ahí está mi amiga del alma, mi hermana la Nadia, saludos. Y vamos a ir esperando que se una la doctora Paula Andrea. Ahí está Cris Castillo, muchos saludos a todas y todos. Ahí está la doctora Paula Andrea. La vamos a invitar. Tan bella, mi hermana del alma, vos también. Ahí está. Aquí viene. Está cargando. Hola, doctora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Alegre de tenerla. Bueno, qué alegre, Entonces, emocionadísima la gente con el tema de hoy. sí, es un temazo. Pero quiero introducirla, doctora, antes de empezar, presentarla como debe de ser. Qué linda, Hoy gracias. tenemos Espérenme que voy a mejorar aquí la posición del teléfono. Eso es. Entonces hoy tenemos de invitada especial a la doctora Paula Andrea Arce. Ella es médica, diabetóloga y nutricionista. Y el día de hoy yo la quise invitar para hablar sobre nutrición en el climaterio. Es el mes de mayo, es el mes en que se celebran a las madres, es el mes en que entra la lluvia en esta zona del mundo, es el mes de la vida. Entonces, quería hablar mucho sobre cómo nutrir en todas las dimensiones al cuerpo humano de una mujer que está entrando en esta etapa, que es una etapa de transición, que es una etapa maravillosa en la que yo ya estoy desde hace 3 años, y por eso quería que le empezáramos a abordar. Entonces, bienvenida, doctora Paula, y gracias por estar hoy aquí con nosotros.
No, Fernanda, a ti por tenerme en cuenta, igual es un tema bien bonito porque yo pienso que para uno es más fácil hablar de lo que uno está viviendo o de lo que uno ha vivido. Y pues tú y yo somos bastante contemporáneas, yo creo que yo soy un poquito mayor que tú, pero igual ya es como esa época en la que uno se va enfocando a esos cambios que vienen y me parece súper importante porque en estos días comentaba yo con una paciente y le decía, anteriormente hablabas de la anciana de 50 años, recordabas, por ejemplo, a las tatarabuelas, donde ya se veían mujeres bastante trajinadas a la edad de los 50 años, pero la expectativa de vida ha cambiado y ahorita las mujeres en la década de los 50 nos sentimos que todavía tenemos vida por delante. Y creo que nos tenemos que educar un poco en esa preparación, en ese conocer de qué se trata, en esa transición y saber que podemos disfrutar de otra etapa de la vida de forma saludable, sintiéndonos bien, pero es importantísimo conocer los cambios y lo que se nos viene para poder tener como un paso adelante y tener como aquella estructura, o sea, cuando, por ejemplo, qué sé yo, cuando a la niña a la vez ya que tiene cenitos y que le están saliendo vello púbico, vos le decís, amorcito, comienza a andar en la mochila con una toalla higiénica. Entonces uno sabe lo que viene, lo conoce y entonces tú puedes hacer cosas antes para estar mejor. Y la idea es esa, ¿no? Poder compartir un poco esta información. Súper, me encanta. Entonces entremos de lleno en ello, doctora, porque ya empiezan a salir preguntas y lo más lindo, creo yo, es al final dar tiempo a preguntas y respuestas. Entonces entremos y me gustaría, doctora Paula, que usted nos compartiera cuáles son los aspectos o los elementos que no podemos olvidar, que realmente debemos de tener en cuenta cuando empezamos a entrar en esta fase de transición al climaterio, nutricionalmente hablando, ¿qué no deberíamos de descuidar? Ok, recordemos que el climaterio es como una fase previa a la aparición de la menopausia. Recordemos que la menopausia, hablamos de menopausia ya cuando el signo fundamental es cuando la regla ya se nos ha ido por un periodo de 12 meses o un año. Nosotros ahí ya hablamos que hay menopausia. Pero no es que vos te acostés, María Fernanda, con producción estrogénica normal y amanezcas, María Fernanda, sin estrógenos. Es un proceso donde nuestros ovarios, de forma paulatina, van perdiendo su función, van dejando de producir estrógenos. Entonces, el impacto de esta disminución hormonal también va siendo paulatino, va siendo variable de mujer a mujer, va siendo variable en el tiempo, porque está descrito que pueden haber climaterios de 2, 3 años, pero pueden haber climaterios de 6, 7 años, entonces la longitud es diferente. Comienzan a haber cambios, esos cambios los puedes ver en las características de la regla, en la longitud de los ciclos menstruales, en la forma del flujo menstrual, pero comienzan a haber ciertos cambios a nivel de el peso, a nivel de la piel, a nivel de la pérdida de colágeno en el cuerpo, no tanto impacto como en el estado de ánimo, creo que los cambios son un poco como más físicos y ya cuando la disminución es tanta que se nos ausenta la regla, sí vemos un impacto un poco mayor. La pregunta que me haces me parece espectacular porque ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahorita que me sirva para que ese cambio que viene no golpee tanto? Entonces aquí hay cosas bien importantes. Número uno, lo pongo de número uno porque es como la raíz de muchas cosas. El adecuado consumo proteínico, importantísimo. Y el adecuado consumo proteico. Básicamente, ¿por qué? Porque nosotros estamos hablando de que esto es un cambio hormonal y las hormonas son proteínas, pero además que las proteínas nos dan estructura. Las proteínas son las que permiten tener los aminoácidos para sintetizar colágeno. Las proteínas son las que permiten que nuestra masa muscular esté fuerte y la masa muscular fuerte es la que va a asegurar que hagamos un buen estímulo sobre el hueso, entonces va a ayudarnos
a que no comience una descalcificación ósea de forma temprana. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo tener un adecuado consumo de proteínas y hago énfasis porque para mí es súper frecuente en las consultas cuando hago una revisión ver que la gente a todas las edades está corta de proteínas. Entonces, Ujú. de consumo proteico, ¿no? Entonces, ocurre también que con la edad, digestivamente el tránsito intestinal es un poco más lento, entonces, ay, es que ya no puedo comer tan pesado por la noche, entonces yo ceno un par de tostadas de pan con un té, bien ligerito como, pero claro, ese tipo de ingesta donde solamente incluís carbohidrato a veces no te permite que cumplas con el requerimiento proteínico que tenés que con la edad aumenta. Y ya a los 50 años las personas tienen que comer más proteína que a los 20 y que a los 30 y que a los 40. Ojo, y esto quisiera, lo pongo de primero porque me parece que es súper importante tenerlo en cuenta. Segundo aspecto importante, el tipo de ingesta de grasas. Es súper importante. En todas las edades es importantísimo, pero ya pegados en el climaterio, las grasas saludables, el incremento del omega 3 es súper importante, básicamente como antioxidante. Y de grasas que definitivamente van a ayudar en un aspecto que a veces nosotros no lo hemos dimensionado y me parece importante comentarlo, y es la parte de la necesidad del elemento de los ácidos grasos para tener unas buenas coberturas y un buen funcionamiento neuronal, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Eh, Quiero hacer énfasis importante en lo de las grasas porque venimos de varias décadas en donde las grasas han sido las malas de la película. Como le digo yo a la gente, a mí también me tocó en algún momento decirle a la gente, mire, ojo, el huevo, el colesterol, pero ya con el Ujú. avance de un montón de estudios y de hallazgos y de metidas de patas que se han encontrado, pues nos damos cuenta de que definitivamente el haber hecho una sugerencia donde las dietas fueran tan bajas en grasa fue un error. Lo que pasa es que tenemos que evitar las grasas inflamatorias, pero las grasas como las del aguacate, el aceite de oliva, las del ajonjolí, las del aceite de aguacate, las que encontramos en el salmón, las que encontramos en el coco, en la yema de huevo, son fundamentales. Y en esta época sí que son fundamentales porque resulta que las grasas son precursoras de las hormonas. Entonces, si nosotros estamos cortos de hormonas y resulta que yo no veo grasa, pero nunca, entonces obviamente el impacto a nivel de piel de ciertos tejidos va a ser muy grande. En cuanto a macronutrientes, creo que son dos aspectos que tenemos que vigilar. Y después viene la parte de los micronutrientes, que es súper interesante porque nosotros debemos de comenzar desde el climaterio, desde antes, asegurar una buena ingesta de vitamina B12, súper importante. Básicamente, ¿por qué? Porque yo a la gente le digo, mire, cuando usted compra un carro y lo saca de la agencia, ese carro funciona súper bien, pero por más de que usted lo lleve a los y demás, ese carro a los 6 meses, a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años no va a estar igual. Nosotros sabemos de que tenemos una carrocería que eventualmente va a tener un proceso de desgaste, pero que con lo que nosotros vamos a implementar y que estamos platicando ahorita, vamos a lograr de que sea un desgaste más llevadero, no exagerado y que nos permita poder disfrutar de un bienestar integral. Entonces, con la edad, digestivamente ocurren muchos cambios y yo sé que a ti ese tema te encanta porque tú en los últimos años has trabajado mucho con microbiota y demás y con flora intestinal, pero el intestino y el estómago deja de producir y comienza a disminuir la producción de algo que es muy importante que se llama el factor intrínseco. Cuando nosotros consumimos la vitamina B12 en los alimentos, esa vitamina B12 se desintegra con el ácido clorhídrico del estómago. Entonces ella tiene que montarse en un carro en el estómago para que ese carro la saque hasta donde se va a absorber, que es en el intestino delgado. Ese factor intrínseco, que es ese carro, con la edad comienza a producirse en menos cantidad.
Y como nuestro cuerpo comienza también a producir menos ácido conforme pasan los años, ese factor intrínseco se produce menos y está enclenque y no funciona tan bien. Entonces, generalmente, en la época del climaterio, es importante estar muy pendiente de los niveles de vitamina B12 porque a veces no se acostumbra a chequearlos. Yo recibo muchos pacientes en mi consultorio en donde nunca les han chequeado niveles de vitamina B12, nunca les han chequeado niveles de ácido fólico, nunca tenemos un valor de vitamina D. Todavía ahorita en eso la pandemia ha sido como bastante benevolente porque la gente dijo, vitamina D, sistema inmunológico, chequémosela a la gente y suplementémosela. Y obviamente es otro factor que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que nos agarre la menopausia con buenos niveles de vitamina B12, con adecuados niveles de vitamina D, que la vitamina D antes uno decía, ah, sí, es que esa es la del sol. Pues resulta que la vitamina D en este momento es una sustancia que funciona como hormona, que es moduladora y es como la que se encarga de ser un poco como de directora de orquesta en las interacciones hormonales, pero tiene que ver con el funcionamiento neurológico, tiene que ver con el funcionamiento en la parte autoinmune, tiene que ver con que la producción de insulina sea adecuada. Entonces ella como que mete la mano en todo y si ese nivel de vitamina está bajo, pues entonces vas a tener una irregularidad en el funcionamiento de un montón de aspectos que tenemos que vigilar. El otro punto donde tenemos que invertir es en un adecuado consumo de calcio y de magnesio, ¿ok? Básicamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno está embarazado, eh, es una etapa de la vida donde la mujer necesita de ciertas sustancias en más cantidad, o sea, su requerimiento varía. En el climaterio y en la menopausia, el requerimiento de calcio es mayor. Necesitamos más calcio y necesitamos más magnesio. El calcio básicamente tiene una implicación bastante importante en lo que es la calcificación ósea y el magnesio es un modulador también muy importante que me va a ayudar a que ese metabolismo del calcio para pegarse en los huesos sea óptimo, pero tiene un impacto muy bueno a nivel de que la vitamina D pueda trabajar mejor. A veces uno encuentra, yo he recibido pacientes que me dicen, doctora, pero es que fíjese que a mí me han dado vitamina D y esa bendita nunca sube. Yo creo que es mala la que me dan. Y realmente no es que sea mala, sino que para que esa vitamina D en el estado en que uno la toma, ella pueda volverse activa, tiene que tener presencia de magnesio. Y a veces el magnesio está bajo, porque el magnesio que tiene que estar óptimo es el magnesio intracelular, y cuando uno toma un examen de magnesio, le miden es el que está en la sangre. Entonces, ese magnesio intracelular es muy frecuente que esté bajo, y básicamente lo bajo es porque las técnicas de agricultura, porque las técnicas de cultivo, el manejo de pesticidas y lo que son ciertos aspectos de cómo se cultiva hoy, ha hecho de que los alimentos no nos aporten la cantidad suficiente de magnesio. Entonces, mucha gente tiene déficit de magnesio, pero ya en estas edades ese déficit no es bueno. Entonces, hablamos de vitamina B12, hablamos de vitamina D, hablamos de calcio, hablamos de magnesio. Hablamos de proteínas, hablamos de grasa. Me falta otro que es súper importante, que es el zinc. Que es otro aspecto importante para tener en cuenta, básicamente porque a veces yo siento que con todo esto del mundo de la vida saludable, como que uno dice, ok, las proteínas, la grasa, los carbohidratos y piensa en los macros, pero no le da importancia a las vitaminas y a los minerales que son esos micronutrientes, pero que esos micronutrientes son importantísimos porque si bien no son los grandotes de la película, son los que mantienen el equilibrio y ayudan por detrás. Así es. Entonces, también tienen que estar presentes para que podamos tener un equilibrio, ¿no? Entonces, el zinc funciona mucho y tiene que ver con la parte autoinmune, pero también tiene que ver con que
engranaje de producción de hormonas, de estrógenos, de testosterona, de aldosterona, de todas estas hormonas que se desmarimban en el climaterio y se terminan de fregar en la menopausia, puedan como trabajar de forma más armónica, ¿no? Entonces, Sí. es importante tener en cuenta esta parte de la suplementación. Eh, ¿Qué se me quedaría por fuera? Yo creo que esos son como los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta de lo que no se nos puede olvidar y que tenemos que comenzar, no que cuando estemos en la sin remedio vamos a arrancar, sino que Exacto. la idea es que comencemos a platicar con nuestros ginecólogos, comencemos a platicar con nuestros doctores, ve, yo y comencemos a revisar, esto me parece importante, comenzar a educarnos. Tú sabes que yo parto de que si uno se educa, la conciencia es distinta y la toma de decisiones Sí, va a ser más acertada y va a ser más fácil de mantener en el tiempo porque lo hago con conciencia, porque sé que definitivamente vale la pena, tiene una razón y por eso lo voy a implementar, ¿no? Entonces yo creo que serían como los sí. aspectos más importantes hablando desde la parte de nutrición y de alimentación. Yo ahí solo quería como agregar algo, doctora, y es que cuando hacen muchas veces las analíticas, la química sanguínea para detectarte, por ejemplo, vitamina D3 o vitamina B12, muchas veces el rango que dan es muy amplio. Y a veces la gente dice, yo ando bien de vitamina B12, me salió en 32 porque el rango dice de mayor a 30, pero ojo, ojo, ojo. Eso es un nivel bajo. Para que la vitamina D3 esté bien, debe de estar arriba de 45 a 50. Yo Y recomiendo 50 50, y el así punto, es. y el punto que marca déficit en los laboratorios es 30. Entonces hay gente que dice 32, 33 porque es que ese error lo cometemos mucho. Me hago los Exacto, exámenes y si no viene con asqueterisco, no viene con rojo y no viene subrayado, exacto. yo no le paro bolas. Estoy Yo le bien. digo a la gente, los exámenes se tienen que interpretar. Así como, por ejemplo, yo le Exactamente. digo, a usted a veces hay laboratorios que le dicen que el nivel de glucosa es normal hasta 115. 115 es alto. Ya 102, Exacto. 103 ponga la barba en remojo, pero como no le salió el asterisco, no, es que yo Estoy creí que bien. estaba bueno. Entonces, en la vitamina D es bien importante e Y en igual la B12, la B12, dependiendo del laboratorio, normalmente te dicen que es normal como de 250 a 800, pero a veces dice sí, 170, pero tenés que buscar cómo tenerlo de la mitad para arriba. O sea, exactamente. entre esté De más alto, 450 hacia arriba. es importante tenerlo porque además, Fernanda, el déficit de vitamina B12 es súper frecuente Sí. por edad, pero además recordemos que una de las dificultades mayores que hay en términos de salud es la resistencia a la insulina. Es la Ujú. diabetes, es la prediabetes, entonces resulta que para el tratamiento de estas condiciones médicas se utilizan mucho las biguanidas, que es la metformina. Y resulta que Exacto. la metformina saca de concurso el factor intrínseco. La Así metformina es. altera la producción total de factor intrínseco, entonces estás recibiendo metformina, pero no va de la mano de B12, entonces esta gente o estas mujeres están entrando, por ejemplo, lo veo yo mucho en mujeres que han recibido tratamiento prolongado para ovario poliquístico. Reciben Ujú. metformina, entonces el déficit de vitamina B12 lo tienen desde la Es adolescencia, alto. porque tomaron cantidades de metformina. Y otro aspecto importantísimo también, que ya es como un impacto de lo que es el consumo de medicamentos, es que el funcionamiento del factor intrínseco sí disminuye con el uso crónico de antiácidos, de someprazoles, de omeprazoles y de medicamentos que bajan el pH estomacal. Así es. Entonces, cada vez nos encontramos más, no doctora, es que yo tomo eso, omeprazol, pero eso ya me quedó permanente, eso ya es de por vida. Entonces, Ujú. son tratamientos de no terminar nunca, porque realmente son tratamientos para paliar el síntoma, pero nunca se buscó la causa, que es algo que es bien importante, pero estos tratamientos pueden generar déficit que en algún momento de la vida nos pueden dar
problemas y creo que hablando ahorita de climaterio nos tenemos que enfocar en que todas estas sustancias estén en niveles óptimos. Doctora, no quiero pasar a la otra pregunta sin antes nos dé este consejo. Personas que toman metformina, personas que consumen café en la mañana, personas que toman de pronto otro tipo de medicación, ¿cuál sería la mejor hora para que consuman su vitamina? ¿Y qué vitamina? Porque eso es importante, la toma y acompañado de qué va, para que realmente el efecto sea el mayor a nivel metabólico. Que nos dé ese consejo para que vayamos como poniendo todos los puntitos sobre las íes. A ver, te cuento, los niveles de la vitamina B12 y la vitamina D no tiene prácticamente a nivel de absorción como algún impacto en cuanto a lo que son medicamentos. Yo sí lo que sugiero es, y sí de pronto con lo que yo trato de ser un poco flexible, es con la suplementación de calcio, básicamente porque lo que se vende, que es el carbonato de calcio, para algunas personas es bien irritante para el estómago. Sin embargo, mis sugerencias de los últimos tiempos son incrementar aporte de calcio biodisponible en la alimentación. O sea, si por ejemplo yo tengo pacientes que me dicen, doctora, es que yo huelo esas tabletas de calcio y a mí ya me ardió el estómago. O a veces no es el ardor en el estómago, Fer, el estreñimiento, que no podés defecar, son las hemorroides y entonces es la tragedia nacional. Entonces a veces hay que buscar fuentes de vegetales verdes, de ajonjolí, de almendras, fuentes biodisponibles de calcio para suplir adecuadamente el calcio y tomarlo de los alimentos de forma consciente. Eh, con el calcio tendría que haber ese cuidado. Y básicamente lo ideal sería que nosotros las vitaminas que no son pesadas para el estómago podríamos tomarlas al mediodía y ojalá libres de la presencia de cafeína, porque básicamente el problema con la cafeína es que altera pHs y las vitaminas y en términos generales los medicamentos, la absorción se puede alterar. Entonces, como necesitamos que todos estos suplementos de cierta manera se absorban bien, a veces la mitad de la mañana que te comes una merienda que puede ser una fruta o a veces no tomas nada o ya estamos lejitos del café, puede ser una buena alternativa. Serían como las únicas como aspectos que tendría que tener en cuenta. Ahora, hay un aspecto que es importante con la vitamina B12. Nosotros estamos hablando que el déficit de vitamina B12 se genera es porque no hay carros transportadores. Yo puedo meter vitamina B12, pero igual se va a dañar en el estómago porque el problema es de transporte. Entonces yo sí soy enfática en usar suplementos de vitamina B12 o inyectados, que no es la mejor opción porque a nadie le gusta porque además viene el lado complejo B y duele y todo el cuento, pero de pronto buscar suplementos sublinguales, básicamente porque la absorción es en boca, entonces de mi lecho vascular de la boca pasa a la sangre y no necesito los carros para transportarse. Entonces ese aspecto es importante porque a veces y muchas presentaciones las compras y te dicen vitamina B12, pero no te dicen sublingual. Entonces hay que voltear el frasco y en donde dice indicaciones te van a decir, coloque una tableta debajo de la lengua, deje que se deshaga y después tome agua. Entonces vos decís, es sublingual, no es de masticar. Ya, entonces es tener en cuenta que si en estas edades y ya en el climaterio, menopausia, la vitamina B12 debe ser de presentación sublingual para poder aprovecharlo y estar claros de que el problema es de transporte. Entonces estamos suplementando, pero estamos asegurando que se absorba de la manera adecuada. Súper, súper. Me encanta eso para que vaya quedando bien clarito y así saquemos máximo provecho de cómo nutrirnos y evitar deficiencias que nos impidan realmente mantener nuestra salud y bienestar a lo largo de este puente llamado climaterio. Ahora, yo le quería preguntar, doctora, hablemos ahora específicamente de las proteínas. Porque muchas veces la gente
Dame Sí. un segundito. Hay una pregunta que me parece importante de Ligia Rodríguez Serrano, que está preguntando que las personas que tienen cirugía bariátrica sufren Ujú. deficiencia de vitamina B12. ¿Qué puede recomendar? Eso es importante porque en los últimos años la cirugía bariátrica se ha hecho una práctica muy común. Y recordemos Sí. que la cirugía bariátrica son estas cirugías que se hacen para remodelar el tubo digestivo y obtener dos cosas, o malabsorción para que cuando yo coma no se absorba los nutrientes en su totalidad, entonces esto implica una baja de cantidad calórica, pero también hay procedimientos restrictivos. Tanto los malabsortivos como los restrictivos, hablemos de manga gástrica y slip gástrico, de manga gástrica o slip gástrico o cirugía bariátrica, necesitan suplementación con vitamina B12 siempre, y esa vitamina B12 es de uso sublingual desde el primer mes después de la cirugía. Y uno está monitoreando niveles porque Ujú. eventualmente pues hay momentos en que dejas descansar a la persona, vas estando pendiente y es algo que hay que estar chequeando. Pero es una pregunta que me parece importante porque a veces la Importante. gente se operó y en manga gástrica normalmente yo siempre dejo una multivitamina y suplementación de vitamina B12 y ácido fólico, pero cuando tenemos bypass, los pacientes tienen que recibir suplementación de calcio, suplementación de hierro, más la vitamina B12, más las multivitaminas y el ácido fólico, y esto es permanente porque lo que como no se Claro. absorbe en su totalidad, entonces me estoy quedando corta y por eso necesito suplementarlo. Así es. Súper. Yo quiero que hablemos, doctora, de la cantidad de proteínas, porque muchas veces la gente dice, no, es que esto es suficiente, pero realmente durante el climaterio la ingesta proteica debe de subir y debe de subir alrededor de 1,2, a veces hasta 1,5 gramos de proteína por kilo de peso, pero traduzcamos eso a porciones, a algo que sea tangible, que uno diga, por aquí voy. Pongámoslo en español. Exactamente. Bueno, es importante tener en cuenta porque el requerimiento proteico cambia con la edad. Entonces, ese requerimiento proteico en el adulto y hasta los 50 años es alrededor de 1 a 1,2 en general. Cuando sos sedentario, si haces un poco de ejercicio, lo puedes subir hasta 1,5. Importante, con la menopausia, y si esa menopausia es temprana, el requerimiento sube a 1,5, 1,7. Importante, y hablo de menopausia temprana, porque si a mí la regla se me fue a los 42 años, de forma natural, no porque me tuvieron que hacer histerectomía, que eso es importante entenderlo, ¿no? A veces uno dice, no, es que yo soy menopáusica porque es que yo, como me sacaron la matriz, pero tus ovarios siguen funcionando. Uno hace menopausia quirúrgica cuando, por X razón, por un cáncer o por un mioma o porque de pronto hice una enfermedad pélvica inflamatoria o porque fui tan de malas que me dio una periodontitis, porque te sacaron ovarios y te sacaron útero. Pero si a mí me hacen histerectomía y yo no reglo, no significa que mis ovarios hayan dejado de producir estrógenos. Ellos siguen funcionando. Pero lo importante es que si yo ya estoy en menopausia, ya estoy en ese periodo donde no me vino la regla por un año, o ya me tomaron exámenes y los exámenes muestran que ya no estoy produciendo estrógenos, el requerimiento proteico aumenta a 1,5 gramos por kilo por día. ¿Esto qué significa? Primero tenemos que conocer cuál es nuestro peso ideal, porque este 1,2, 1,5 se calcula con base a mi peso ideal, no que si yo de pronto tengo 20 kilos de sobrepeso, entonces voy a comer más. No, lo tenemos que, porque lo que tengo es grasa, entonces yo lo tengo que calcular es de acuerdo a mi peso ideal. En ese aspecto, sus doctores les pueden ayudar un poquito porque uno utiliza una herramienta muy sencilla que es el índice de masa corporal. Sabiendo cuántos kilos debería de pesar yo, esos kilos yo los multiplico por 1,5. Entonces, supongamos que yo peso 70 kilos. Si yo Ujú. peso 70
kilos y tengo que utilizar y voy a utilizar 1.5 gramos por kilo por día, entonces quiere decir que yo debería consumir alrededor de 105 gramos de proteína, más o menos. Pero esa proteína es una proteína efectiva. ¿Y a qué me refiero de proteína efectiva? Yo me como un huevo y tengo 7 gramos de proteína efectiva. Yo me como un pedazo de carne del tamaño de la palma de mi mano, que son más o menos unas 4 onzas. 4 onzas son alrededor de 3 por 4 son 120 gramos, pero son 120 gramos de carne. La totalidad de la carne no es proteína efectiva. Una onza de pollo, carne, pescado, cerdo tiene 7 gramos de proteína. Entonces, estas 4 onzas me van a aportar 28 gramos de proteína. Si yo me como una onza de queso, que es un pedazo de queso del tamaño de una caja de fósforos, estoy hablando de que tengo 7 gramos de proteína. Si yo me como media taza de frijoles, lentejas, garbanzos, mungo, lo que son frijoles blancos, leguminosas, ya cocinados, tengo 7 gramos de proteína. Una cucharada de avena aporta un poco de proteína, que es 1 gramo. Un vaso de leche aporta 7 gramos de proteína, pero de pronto nos da un poquito de chance de hablar de un poco el manejo de los lácteos en esta época y la relación de lácteos con osteoporosis, por ejemplo, que se tiene la idea de que son protectores, pero que lo que sabemos ahorita es que no es tanto, sino que por el contrario generan descalcificación ósea. Entonces, nosotros podemos comenzar a tener como más claridad de cuánta proteína voy a consumir y si sí estoy cumpliendo con ese requerimiento. De forma práctica, tenemos que buscar cómo incluir proteínas en los 3 tiempos de comida principales. Y esto es importante porque si yo desayuno pan tostado con jalea, ahí no hay proteína. Y si es pan blanco, peor, porque si de pronto fuera un pan, digamos, qué sé yo, que tenga semillas y que tenga almendras y que sea un pan fibroso y que de pronto sea de estos panes que les ponen extra de huevo, pues todavía tiene un poquito más de proteína, pero yo como pan blanco, eso no tiene, o sea, la cantidad de proteína que tiene es muy poca. Entonces tenemos que buscar cómo nosotros tengamos proteína en la mañana, y para nosotros en Centroamérica, por ejemplo, nosotros tenemos la combinación de los frijolitos con un poquito de tortilla, un huevito, por ejemplo. Eventualmente hay gente que le gustan más como los desayunos como más de pancakes y demás, entonces hagamos un pancake que de pronto tenga una buena base de huevo, pongámosle avena, pero de pronto entonces yo le puedo poner un poquito de ajonjolí o le puedo poner un poquito de almendras encima porque ya sé que tengo que meter un poco más de proteína ahí. Asegurémonos tener pollo, pescado o proteínas vegetales bien combinadas en almuerzo y cena, que es importante. Y también cuando hablamos de proteína efectiva, yo les decía, por ejemplo, una onza de pollo, carne, pescado aporta 7 gramos de proteína. Media taza de frijoles, lentejas, garbanzos aporta 7 gramos de proteína. Pero hay una diferencia importante entre la proteína animal y la proteína vegetal. La proteína animal tiene absolutamente todos los aminoácidos que el cuerpo necesita para funcionar bien, que se llaman aminoácidos esenciales. Mi cuerpo no los puede producir, entonces apenca necesita que le entren de la comida. La proteína vegetal es una proteína que es muy saludable, pero es una proteína que no alcanza a tener todos los aminoácidos esenciales, y por eso la proteína vegetal siempre tiene que ir acompañada con una tortilla, con un cereal, con un arrocito, con una quinoa, porque estos cereales que tienen un pequeño porcentaje de proteínas van a complementar esa proteína vegetal para que su potencia nutricional sea tanto como la de la proteína animal. Y hago una mención importante porque
Cuando decidimos y optamos por tener una dieta basada más en plantas y en proteínas vegetales, está bien, pero hay que hacerlo bien Bien, exactamente. para no generar déficit, por ejemplo. Entonces es importante que yo sepa, ok, mi requerimiento es este y yo me lo voy a comer en garbanzos, lentejas, voy a meter un poco si acaso de soya, en últimas busco un suplemento de proteína basado en plantas, pero tengo que tener claridad que el requerimiento hay que cumplirlo, o sea, yo no puedo llenarme solamente de zacate, de vegetales, porque realmente el aporte proteico de vegetales que uno pudiera defender lo aporta el brócoli y lo aportan los hongos, que son Sí. los champiñones, que estamos hablando Ujú. de que una taza cocida de ambos me aportan alrededor de 3.5 gramos y tampoco el aporte es muy alto, ¿no? Entonces Bajo. tenemos que tener en cuenta que si yo tengo que tener un aporte de 100 gramos de proteína en el día y eso me lo voy a comer solo en frijoles y lentejas, pilas que eventualmente voy a necesitar suplementar, meter semillas y demás. Esa equivalencia se me olvidó darles. Un cuarto de taza de almendras, semillas, marañones, nueces, igual aporta 7 gramos de proteína. Entonces es más o menos como el equivalente, pero aquí vale la pena que comencemos a hacer ese ejercicio de cuál es la proteína de mi desayuno, cuál es la proteína de mi almuerzo, dónde está la proteína de mi cena. Y no es necesario que esté dividida. Hay gente que me dice, pero ¿cuántos gramos por tiempo de comida? Es que el cuerpo no sabe, el cuerpo finalmente pasa el balance al final del día. Usted tiene que cumplir su Sí. requerimiento a lo largo de sus 24 horas o eventualmente hoy me quedé un poco corta, pero lo voy a reponer un poco al siguiente día, pero tener en cuenta y tener en mente que el consumo proteico es súper importante porque durante el climaterio ya nuestro cuerpo comienza a producir menos estrógenos. En la menopausia la producción de estrógenos prácticamente se pierde en su totalidad y el estrógeno tiene un impacto enorme a todo nivel, pero lo tiene mucho a nivel muscular. Cuando nosotros perdemos estrógeno, se desbalancea también estrógeno, se desbalancea testosterona. Entonces, las hormonas, digamos que son como lubricantes o que mantienen la estructura muscular, entonces uno pierde musculatura. Entonces uno dice, ala, estoy más aguado. O comienzan los nietos a hacerle a uno así en el brazo porque entonces ya el tejido, el colágeno se comienza a perder, comenzás a perder tejido subcutáneo también. Entonces, esta pérdida de masa muscular es importante tenerla en cuenta porque tiene un impacto metabólico enorme. Y como digo yo, es la parte de la edad de los nunca. Doctora, yo nunca había tenido presión alta, yo nunca había tenido prediabetes, yo nunca había tenido resistencia a la insulina. Claro, tenías una mala dieta, no comías proteína, no hacías ejercicio de resistencia, no tuvimos esa preparación para esos cambios que se venían, te cayó el déficit hormonal ya de la menopausia, se te baja la masa muscular y comienza a desordenarse la parte metabólica porque viene un cambio grande que por desconocimiento yo no me preparé para ese cambio. Entonces, la proteína fundamental, que sea efectiva y aquí metemos la colita de la estimulación de la masa muscular con ejercicios que estimulen masa muscular, que también es súper importante en esta época, ¿no? Sí, porque muchas veces, o sea, las mujeres, no quiero generalizar, pero no tenemos una actividad deportiva completa que combine cardiovascular con ejercicio de resistencia, con ejercicio de flexibilidad. Muchas veces hay personas que dicen, no, pero yo salgo a caminar, yo camino 1 hora diaria. Está bien caminar 1 hora diaria, pero necesitamos hacer ese ejercicio, esa actividad física que ponga nuestros músculos en resistencia para entonces poder activar el mecanismo con el cual la masa muscular se va a mantener y evitar, ¿no?
eso que a futuro dicen, se encogió la viejita, se hizo chiquitita. No es que la viejita se encogió ni se hizo chiquitita, es que hubo una pérdida de masa ósea y masa muscular porque no hubo la actividad suficiente y quizás no fue acompañada de una adecuada nutrición. Y eso es bien importante porque en los pueblitos, yo me acuerdo que en Chinandega la gente decía, esa viejita se encogió, así se hizo chiquitita. Y yo me acuerdo que era una niña, y yo escuchaba esos comentarios y yo decía, pero ¿qué será? ¿Le hicieron magia? ¿Qué le como pasó? que nos metieron a la lavadora y se encogió. Se encogió y la gente, me acuerdo de hacer los deditos así, no, se encogió la viejita. Entonces, no, es un proceso, ¿no? Nada pasa, como dijo la doctora, de la noche a la mañana. Pero Eso también es importante cuando uno agarra una pata de pollo, vos la pata de pollo ves que la carne está pegada al hueso y vos para comer la pata de pollo vos tenés que coger el cuchillo y le tenés que quitar. Ok, lo mismo pasa con nosotros. Nuestros huesos están, los músculos están pegados al hueso. Esa unión del músculo con el hueso es súper importante porque cada que yo contraigo el músculo, esa contracción hace un estímulo en la capa externa del hueso que se llama periósteo. Y eso activa y facilita el depósito de calcio en el hueso. Entonces, si yo tengo mis huesos y tengo este músculo, pero este músculo se me hizo chiquito y debilucho, la estimulación que me genera sobre el hueso es menor. Entonces, si consumo poco calcio, no tengo proteínas y entonces el músculo me puso enclenque y aparte soy una lechuga, no hay forma, va a haber descalcificación ósea. Y también es súper importante la parte de cuando ya más avanzado, no en el climaterio, sino ya en la menopausia entrada, te hacen una densitometría y te dicen que tenés osteopenia. Entonces, mira, señora, tiene que comenzar a tomar calcio y entonces tiene que comenzar a tomar bifosfonatos, pues que son esos medicamentos que los toma una vez a la semana, una vez al mes con 50.000 litros de agua y estar parada porque entonces la esofagitis y todo el cuento. Si usted no se mueve, si usted no consume proteínas, si usted no fortalece masa muscular, el efecto que va a tener de calcificación. Entonces a veces yo tengo pacientes que me dicen, doctora, pero es que fíjese que yo llevo como 3 años tomando esa vaina y en vez de mejorar estoy peor. Ok, revisemos cómo andamos de masa muscular, cómo andas de proteínas, cómo andas de... ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el sistema, digamos, de prestación de servicios médicos, es un sistema bastante complejo en estos tiempos porque es un sistema tirado a atender volumen y no necesariamente tenemos calidad de la atención. Y para que nosotros hablemos de estas cosas, y vos trabajas y sos médico de una empresa prestadora de servicios tipo IMSS, cuando yo trabajaba en Colombia en una empresa de estas, recién graduada como médica, yo tenía que ver 32, 35 pacientes en 8 horas, o sea, yo tenía 15 minutos por paciente, casi que ni saludaba, sino que les decía, hola, ¿cómo está? Abra la boca. No hay mucho tiempo. Entonces, es esa parte como educativa que nosotros tenemos que saber y que tenemos que, yo pienso que ahorita el medio actual nos ofrece una apertura de obtener información que hace unos años nosotros no teníamos acceso a ella. Entonces, eventualmente uno puede ser, como le digo yo a mis pacientes, tenemos que convertirnos en pacientes más activos, en pacientes donde yo no puedo ir donde el doctor a que el doctor me lo diga todo. Yo puedo llegar con preguntas hechas, yo puedo buscar, yo puedo tener una segunda opinión, pero yo leo, yo me educo, yo me instruyo y entonces yo puedo tomar decisiones y puedo ser partícipe en mi proceso de mejora de una manera activa y no pasiva, como que, ay, es que como a mí no, nadie me dijo. A mí no me dijeron, entonces puede ocurrir, pero realmente es que nos animemos a conocer un poco más de este tema, a preguntar, a leer, porque definitivamente yo siempre digo, cuando tenés hijos chiquitos,
o estás panzona, o bien en cambio busca uno los libros y se los lee en 2 noches, no duerme. Tin, Exactamente. tin, 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 tin. Fer, yo no he visto un libro que hable de menopausia. Hay uno muy lindo que quiero recomendar, que se me hace súper lindo porque va hablando de diferentes cambios. Lo tengo aquí y es muy lindo porque es muy fácil y didáctico de leer. Se llama Ayurveda para mujeres. Lo escribió un médico muy bueno y aborda las diferentes etapas de la vida de una mujer desde el punto de vista Ayurveda. Entonces, lo recomiendo muchísimo porque está muy bien escrito, lo puede leer cualquier persona, está, creo ya también en español se encuentra, pero es muy lindo porque es muy humana la forma en que te va describiendo los cambios que suceden en el cuerpo de la mujer desde la perspectiva ayurveda, que en lo personal se me hace bien respetuosa. Y deben de haber más, doctora. Yo tengo este nada más por ahora, pero deben de haber más. Entonces, eso que dice usted me encanta porque yo creo que debemos de estar más del lado de la prevención. O sea, uno dice, no, cuando me llegue, cuando pase, pero qué lindo sería decir, voy a buscar ir con una nutricionista porque quiero estar bien para esta etapa de mi vida. Voy a informarme sobre qué actividad física, sobre qué ejercicio, porque deporte es otra cosa, debo de hacer para yo sentirme bien, porque nadie se pone a pensar que todo lo que hacemos ahorita nos va a garantizar calidad de vida cuando yo quiero llegar hasta donde pues la vida y Dios me lo dé, pero pudiéndome amarrar los zapatos sin tener que sentarme, levantándome del inodoro sin agarrarme y sin fracturarme. La cantidad de fracturas que pasan en el inodoro son altísimas, pudiendo subir y bajar gradas sin necesidad de que me agarren. Y eso es calidad de vida, pero para Estar llegarlo a tener, independiente, ¿no? O sea, ser una persona independiente que puede valerse, independiente que puede valerse por sí misma. Y para esto es anotarle a tener una adultez mayor sana, eh, pero no ver, porque yo a veces siento que es como la idea de, ay, pues ni modo, ya estoy como en la sin remedio. En estos días alguien me decía, no sé por qué me estaba quejando yo que algo me estaba doliendo. Y entonces me dice, lo que pasa es que tenés que hacer ejercicios adaptados a los 50 y no andar haciendo locuras. Y digo yo, oíme, hace poquito vi una instructora de 85 años que la señora se encaramaba los pies a la oreja. Si la señora de 80 años encarama los pies a la oreja, yo tengo que ser capaz de hacer lo que estoy haciendo. O sea, no hay manera, sí, ¿no? Entonces, es también como romper con romper. sí. O sea, yo creo que la generación nuestra es una generación que está rompiendo con muchos esquemas en el aspecto de, Fer, yo cumplo 50 en 2 años y yo siento que yo tengo una vida por delante todavía, o sea, Así es, no me así siento bien. es, Entonces, así es, pero sé que la carrocería necesita atención, pues necesita lubricación y necesita balanceo. Entonces, es comenzar a invertir y como te digo, es así es, un llamado a ser eh, personas activas y comprometidas con lo que queremos para nuestra propia vida. Yo a la gente le digo, mire, si usted es colochona y usted quiere el pelo liso, usted se va a comprometer a hacerse la queratina, a dormir con las pinzas, a ponerse el gorro, a que si le invitaron al mar no fue. O sea, usted va a hacer todo lo posible por andar con el pelo chinizo siendo colocha. Entonces, uno decide. Entonces, yo así es, es decido una tener decisión, eh, un proceso de envejecimiento que es otro periodo de la vida, no lo veamos como que el envejecimiento es ya un ocaso, sino que es otro momento y comienzo a invertir con estrategias que me van a asegurar que voy a estar bien en ese momento. así es. Y eso es súper importante porque creo que nos hace tomar mucha más conciencia del disfrute, que muchas veces pensamos en esa etapa de la vida no va a haber disfrute, no va a haber gozo, me voy a sentir limitada o voy a tener restricciones y realmente creo que uno es capaz de irlo construyendo. Yo lo veo con mi abuela tiene 98 años, sobrevivió el COVID y anda buscando casa porque ya aceptó dejar su ciudad, Chinandega, donde vivió toda su vida,
y viene para Managua, entonces anda buscando casa y ella es parte de la búsqueda. Ella anda en el carro, ella toma decisiones, ha sido una mujer súper activa, trabajó toda su vida y tenía un trabajo bien especial porque ella distribuía los periódicos en Chinandega. Entonces a las 3 de la mañana se levantaba, caminó toda su vida, hizo cosas y eso me gusta mucho de ella, de que nunca vio la edad como un límite. A los 70 años ella hizo un viaje, ella quería hacer ese viaje y lo hizo, doctora. Y cuando llegó a la ciudad que quería ver, no servía un transportador, un elevador, y ella dijo, yo no vine hasta acá para no ver las ciudades de arriba, y se subió sus escaleras, pero me encanta porque ella se preparó para el viaje, se compró unos tenisitos y me acuerdo que salía a caminar y caminar y caminar y caminar porque decía, dicen que ahí se camina bastante y yo no me voy a perder de conocer nada. Entonces, como tener ¡Qué ese ímpetu, ¿no? espíritu! Eso es espíritu, sí. Claro, claro. Pues te cuento que yo tengo un ejemplo. eh, en Colombia le decimos a la gente que le encanta viajar y salir patas de perro. Yo no sé si Sí, aquí, igual aquí, aquí, ok. igual. Yo crecí con una mamá que siempre, desde muy chiquita, yo me acuerdo que ella decía, a mí la parte que más me gusta de la casa es la puerta, porque ha sido pata de perro. Y soñaba con ir a las cataratas de Iguazú, pero hay problema articular de por medio y de movilidad, y finalmente se junta como con unas señoras de la tercera edad en uno de estos grupos de la tercera edad y hacen la gira. Alegre. Oíme, mi hermano, mi papá y yo, Dios mío. Bueno, ya después nos dice y me dice, no, sí fue buenísimo porque yo no me iba a quedar sin ir y como la caminada la vi como fregada, entonces yo me fui en helicóptero. Niña, por Dios, o sea, había que ir. Y después llegó Claro. de su viaje y estuvo como 3 semanas en cama, casi con bálsamos y demás, pero es no perder esa parte, ¿no? Y no dejarte colocar el límite, que yo pienso que las creencias también nos mueven mucho. Hay, por ejemplo, frases que a mí me chocan mucho con respecto a que de pronto no estás de buen humor. Ay, entonces, ya está menopáusica. Eh, Ah, sí. la parte de como que no, pues no, pues es como que las mismas mujeres, para muchas mujeres vienen de sistemas familiares en donde asocian la menopausia a que ya estás Ah, se acabó. de que ya estás como en la fase final, ¿no? Entonces pienso que es abrir como estos espacios para que nosotros vengamos como a reivindicar un proceso que es tan bonito. Una vez una paciente me dice, no, doctora, es que yo estoy preparada para la maspausia. ¿Por qué menopausia? A la maspausia, o Sí. sea, ya mis hijos se fueron, estoy de vuelta, estoy en una parte donde me puedo dedicar a mi trabajo, tengo menos carga, quiero vivirlo diferente. Para mí va a ser una maspausia y decía yo, qué chévere, o sea, Qué enfocarlo bonito. de esa manera porque realmente es una nueva etapa, pero vamos a ser nosotras las que vamos a decidir vivirla de una forma Exacto. distinta, ¿no? Sí, yo escuché una vez el término plenipausia y también me gustó mucho. Y sí, ¿no? Hoy hablaba con una amiga y ella me decía, Fer, cuando yo sentía que iba a cumplir 40, yo dije, se me vino el mundo abajo. Yo lo sentía así como llegué a los 40 y la verdad es que estar en el cuarto piso a mí me ha gustado, la vista es mejor, con más seguridad de qué me gusta, qué no me gusta, con posibilidades y reconozco el privilegio, ¿no?, de poder escoger. Entonces, que entre nosotras mujeres nos apoyemos más a ver esta parte de la vida como una preparación, a disfrutarla, a acercarnos, a buscar ayuda, a informarnos, a ver cómo la podemos llevar como nosotras la querramos llevar, porque si tenemos esa posibilidad de escribirla, escribámosla con nuestro propio guión, con mucho disfrute, que es tan importante, y tejiendo redes, ¿no?, de apoyo. Doctora, se nos acabó el tiempo tristemente. Fer, que no se nos olvide algo importante.
hablamos de muchos aspectos para nutrir el cuerpo, pero es una época que tenemos que aprovechar para nutrir el alma. Es una Así es. época de más silencio, es una época donde hay menos compromiso, es una época donde de pronto la carga laboral pudiera ser menos o no, pero sí es como una época donde ya no está el pegón de ese multitarea de hijos y de una vida más complicada y de pronto es una época que a veces golpea porque es una época que yo la siento de más silencio, de menos ruido externo, donde a veces la vida nos coloca en esa parte donde nos podemos oír y a veces esa parte nos asusta y nos abruma porque es encontrarnos con nosotras mismas, es encontrarnos de pronto con la soledad del nido vacío, si tenemos pareja con nuestro marido que de pronto es un extraño y me lo vuelvo a encontrar 20 años después de haber terminado de Exacto. que pero es esa parte de también ponerle un poco, y es un mensaje que me parece bonito, en tener aquella humildad de quitarnos la capa de las mujeres maravilla y darnos el chance de disfrutar una época de atendernos, de nutrirnos, de que Exacto. aquella parte que me quedó pendiente, de pronto voy a algunas citas donde alguien para que me ayude en la parte emocional, porque yo quiero esta época vivir contenta, vivir feliz, no vivir tan abrumada, no solamente es la parte de la mamografía, la densitometría ósea, el zinc que nos dijo la doctora y la vitamina B12 que nos dijo la Fernanda, no, sino es buscar darnos el chance de vivir esta época con plenitud, pero esa Sí. plenitud integral, ¿no? De cuerpo, de mente, de espíritu. Ahorita que tú decías los 40 riquísimos, los 40 son riquísimos porque se quitan un montón de cucarachas de la cabeza y le vale un Sí. montón de hacerlo o no hacerlo y ya perdés hasta la vergüenza. Entonces, es rico porque sos más libre, porque puedes escoger, porque puedes decir, porque puedes romper estructuras y entonces qué Sí. chévere poder como ir siendo estas mujeres que estamos marcando una vivencia distinta de una época que va a ser además súper importante para que las que vienen atrás digan, ve, qué chévere, así quiero. Sí, sí. Entonces creo que esa parte también es súper bonita, ¿no? Así es, definitivo, abrazar la Trinidad del ser que somos y abrazar a nuestras mujeres, a nuestro linaje, nuestras madres, abuelas, bisabuelas, porque todo lo que ellas son, somos nosotros de una forma y creo que eso es súper importante como nuestro bienestar personal, que es la base del bienestar social. Entonces, apoyarnos y bueno, hay muchos comentarios, doctora, pero ya nos pasamos, pero varias gente creo puso una segunda parte de nutrición para climaterio. Con todo gusto la podemos tener Ustedes me porque es avisan. un tema hermoso. Sí, porque es un tema realmente hermoso. Entonces, muchísimas gracias, doctora Paula. Bienvenida siempre aquí a Hablemos en Confianza. Y muchos Gracias saludos. por la invitación y pues bueno, me avisas si hay segunda parte. Así sí será. Sí. Un gran abrazo, buenas noches Un a todos. abrazo. Que estén bien, bye. Buenas noches.